Vamos a tener presente el capítulo 13 de Primera de Corintios como algo por donde iniciarnos en lo que vamos a compartir en esta mañana. Dice el capítulo 13 de Corintios, una parte de ese capítulo dice: ahora conozco limitadamente, o conozco en parte, dice otras versiones. Para mí, eso de conocer limitadamente es un reto, porque es señal de que me quedan muchas cosas por conocer, ¿no? Proviniendo de una persona como Pablo, y el fondo y el trasfondo de donde él venía, una persona que tenía una cultura religiosa muy profunda y que manejaba las escrituras muy bien y que entendía muchas de las cosas que en aquel tiempo se anunciaban acerca de Dios, que pronuncie conozco en parte o conozco limitadamente, para mí es un reto, porque es señal de que tenemos muchas cosas por conocer que todavía están ahí delante y que nosotros tenemos que descubrirlas. Y podemos pensar qué es lo que tenemos que descubrir o qué es lo que nos queda por conocer. Y tanto en las cosas de Dios, muchísimo. Yo no sé en la vida si nos quedan muchas cosas que aprender, pero en las cosas de Dios, muchísimo. Lo dice un hombre como Pablo, que como decía, estaba acostumbrado a manejar muy bien las cosas de Dios y que él creía, desde su concepto, que había llegado a su tope y que muchas de las cosas de Dios las manejaba y las conocía muy bien. Pero todos conocemos cómo se desarrolla la revelación de Dios en la vida de Pablo, que según lo que cuenta la Escritura en el capítulo 8 y 9 del libro de los Hechos, él tiene una experiencia con Dios donde comienza a descubrir un nuevo caminar. Hasta ese momento creía que lo manejaba todo, tanto que su furia y su celo por las cosas de Dios hacía perseguir a la gente que pensaba contrario a él, en este caso los cristianos. Tenía un celo tan profundo por las cosas de Dios que todo el que quería tocar de una manera diferente las cosas de Dios lo quitaba de medio, así de simple. Lo entregaba y ya está. Y su conciencia estaba tranquilo. Y nunca hemos pensado cómo una persona cuando se convierte a Cristo con esa carga de injusticia a la espalda se pudo renovar, porque era prácticamente alguien que entregaba la muerte a la gente. Luego entregó su vida a Dios, pero tuvo que limpiar un poco su pasado. Eso no es fácil, ¿eh? A veces nosotros cometemos cosillas pequeñas y tenemos un cargo de conciencia toda nuestra vida. Imagínate con cargarte a personas. La evolución de Pablo fue una cosa interesante, y es que desde su punto de vista entendía que todo lo conocido de Dios había llegado a su límite. Pero en la obra de Dios quiso en alguna manera intervenir de una manera profunda en Pablo y sufrió un parón, sufrió un encontronazo con Dios. Y entre ellos, digamos vulgarmente, se entendieron, ¿no? Y el Señor le dijo a Pablo, pues ahora yo te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Y a partir de ahí se produce un desarrollo de evolución en la vida de Pablo, que también termina diciendo: todavía no lo he conseguido todo, dice Filipenses capítulo 3. Todavía no lo conozco todo. Pero una cosa hago, yo me pronuncio hacia lo que está por delante, ¿entiendes? Hasta conocer el premio del supremo llamamiento de Dios. Y a mí me llama la atención esa inquietud y me traslada a mí el deseo de seguir progresando, de seguir evolucionando, de seguir desarrollándome como Cristo. Porque si alguien como Pablo tenía tantas expectativas de no conocer, de conocer en parte, de que lo mejor estaba por venir y por conocer, ¿qué diremos nosotros de nosotros mismos? Yo entiendo de que, según esta frase de Primera de Corintios, conozco en parte o conozco limitadamente, a mí
para mí, no sé para ti, pero a mí me produce un reto. Un reto porque si alguien de la calidad de Pablo tenía esta perspectiva, nosotros, no te cuento lo que tenemos por delante por conocer, lo que nos queda por conocer de Dios, para que se produzca la revelación de Dios en nosotros. Fíjate que esta frase de conozco limitadamente la pronuncia al final del capítulo 13 de Primera de Corintios. Y todos sabemos lo que habla Primera de Corintios capítulo 13. Habla del amor. Te descifra qué es el amor y qué no es el amor. Pero te lo dice una persona que odiaba a la gente a muerte. ¿Cómo se produce esa evolución en el corazón de Pablo? Fijaros, es decir, ¿cómo se produce ese entendimiento de lo que es el amor y de lo que no es el amor en una persona que estaba acostumbrada a odiar y a encarcelar a la gente y a ser sumamente celoso con su ideología? Eso a mí, como decía antes, me produce un reto de celo por conocer las cosas de Dios, por saber lo que está por delante. Y si enrollarme mucho, voy a ser muy simple. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este versículo conocido por todos y manejado en muchas circunstancias, también nos tiene que decir que estamos envueltos en una continua evolución y en un continuo desarrollo de nuestra fe. Que no es algo que hayamos recibido y punto, sino que es algo que ha caído en nosotros y va a tener un desarrollo sí o sí dependiendo de nosotros. O sea, el Evangelio de la fe ha llegado hasta nosotros y nos conmovió en unas circunstancias, cada uno de nosotros diferentes, y comenzamos a entender algo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso es que nos arrepentimos y tuvimos la decisión de bautizarnos y de comenzar una vida cristiana. Pero eso es un principio de un desarrollo que no sabemos dónde va a terminar. Lo que tenemos que contener en nuestra mente es que ese desarrollo se debe de dar en el creyente lo mismo que se da en muchas de las cosas que se dan en la calle. Si el desarrollo en la fe del creyente no avanza, el desfase con respecto a lo que ocurre en muchas partes de la sociedad cada vez es más grande. Yo no digo que tengamos que aceptar ideologías o pensamientos del mundo para igualarnos al mundo, no estoy diciendo eso. Digo que la comprensión del Evangelio y el desarrollo del Evangelio en nuestra vida tiene que desarrollar tan bien y tan claro que podamos entender a un mundo que cada vez es más complejo y más difícil de entender. Digo de mi punto de vista, igual vosotros no tenéis ese problema, pero yo sí tengo un problema. Cada vez me cuesta más entender al mundo. Cada vez me cuesta más entender los comportamientos de la gente. Cada vez me cuesta más hablar de Jesús a personas que no quieren saber nada de Dios. A mí me cuesta, no sé a ti, a mí sí. Por eso este texto de conozco en parte me llena de ilusión, porque me alienta a poder buscar y seguir buscando de Dios para que Dios vaya dándome aquello que todavía no conozco. Son muchas cosas, hermanos, las que no conocemos de Dios, muchísimas. Y evolucionamos en parte y en otras partes no. Y crecemos en parte y en otras partes no crecemos. Pero debemos de llevarnos hoy el argumento de que nuestra vida cristiana tiene derecho y deber de crecer y desarrollarse. Y que depende exclusivamente muchas veces de nosotros. Entendiendo que hay, digo yo, tú puedes tener otros argumentos como es lícito. Yo tengo 3 argumentos principales para poder someter mi vida a un desarrollo, a una evolución y a un crecimiento.
La primera es que los consejos de Jesús, si los tengo en cuenta, mi vida va a crecer. Decía Jesús, capítulo 8 del Evangelio de Juan. Si permanecéis en mis palabras, para mí, ahí me quedo. Primer punto para que una persona no deje de crecer, sino que siga creciendo, evolucionando y desarrollando su fe. Primer punto es permanecer en las palabras dichas por Jesús. En otras palabras, permanecer en sus consejos. Permanecer en sus dichos. ¿Por qué? Porque sus palabras llevan vida. Sus palabras llevan vida y sus palabras son las que nos revelan a Dios, las que nos comunican con Dios, las que nos acercan a Dios. La parábola del sembrador es muy ilustrativa y la decíamos el jueves en parte. La palabra es oída, es entendida, busca profundidad, se enraiza y da fruto. Ese proceso, hermanos, en la vida del creyente nunca debe de desaparecer, porque es uno de los principales argumentos por el cual el creyente no para de crecer, que permanezca en las palabras de Jesús. Porque inmediatamente de esa frase, si permanecéis en mi palabra, dice, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Versículos súper conocidos, súper usados, pero que para mí sirven de un fundamento impresionante para mi vida de fe. Permanecer en las palabras de Jesús. Porque después de permanecer en la palabra de Jesús, viene la revelación de la verdad. Que es donde muchas veces nosotros nos atascamos. ¿Qué es la verdad? ¿Y quién tiene la verdad? ¿Y quién habla la verdad? Pues desde el punto de vista en que yo veo este argumento, lo veo desde el sitio cómo Jesús observa las Escrituras. La verdad de Dios es Cristo Jesús. La verdad de Dios la revela Jesús. Quien permanece en Jesús, la verdad de Dios se le revela. Así de sencillo. No hay que ahondar mucho ni tener más. Quien permanece en los dichos de Jesús, conoce la verdad y la verdad de Dios se le revela a él. Y cuando entendemos la verdad de Dios, caminamos más libres. ¿Sí o no? Jesús pronuncia este texto en una situación muy compleja, donde la religión jugaba un papel importantísimo en la vida de la sociedad. Y para aquella sociedad, las normas y las leyes y la legalidad de su religión eran prioritarias. Era lo principal. Jesús entiende que tienen mucho deseo de permanecer en normas y en leyes, pero no tienen libertad para vivir la fe. Y es lo que Jesús le propone. Si permanecéis en mis dichos, y los dichos de Jesús hay que analizarlos muy bien, porque los dichos de Jesús siempre van relacionados con una forma de vida, una conducta de vida y un testimonio de vida, y una práctica que va siempre inclinada al favor de los demás. Nunca a una teología más grande que la que conocían en su tiempo. No está hablando Jesús de que cuando permanezcamos en su verdad vamos a conocer más teología, más cosas por ahí ocultas. No está hablando de eso. Está hablando de que cuando permanecemos en su palabra, la verdad de Dios se nos va a revelar a nosotros de una forma distinta a la que nosotros muchas veces anhelamos y deseamos. Para mucha gente, el fin del mundo es algo que le preocupa. ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo verá el Señor? ¿Cuándo sucederá esto? ¿No es más fácil permanecer en los consejos de Jesús? Y en lugar de especular,
pensar que Jesús, antes de irse, dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, cuando nadie sabe. ¿No es más fácil hacerle caso y obediencia a un consejo tan simple como es permanecer en el consejo de Jesús y despreocuparse de lo que sucederá en un tiempo donde nosotros nos dominamos? Pero sin embargo, para nosotros descubrir ese tipo de escatología es más intrigante. Para mí no. Para mí yo descanso y ya digo, para mí ha sido un punto muy importante descubrir que descansar en los consejos de Jesús me dan paz. No me preocupo lo que va a hacer el día de mañana. Me preocupo de ser obediente a lo que Jesús me aconseja, que es permanecer en sus palabras. Y sus palabras dicen, velad y orad, porque aquel día nadie sabe. No os preocupéis, no os preocupéis lo que va a ocurrir aquel día. Preocuparos de estar orando y velando, para que aquel día cuando llegue os pille preparados. ¿No es más fácil eso? Sin embargo, nosotros andamos en otra cuestión. Una de las cosas de este primer punto que todos los creyentes tenemos que evitar es contender contra los consejos de Jesús. Pelear y disputar lo que Jesús nos aconseja. El texto este de Juan 8 dice, y conocéis la verdad y la verdad os hará libre. Y aquella gente que oyeron a Jesús, en lugar de oír y obedecer, disputaron al Señor su cuestión y su argumento. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Es como decir, lo tengo ya todo hecho, todo conocido, ¿y tú qué me vas a enseñar a mí? Por eso el texto de 1 Corintios 13, cuando Pablo dice que conocemos en parte, yo creo, hermanos, que tenemos que abrazar ese consejo. Conozco en parte. Porque conocer en parte nos incita a abrir un camino grande para que Dios pueda seguir enseñándonos cada día cómo manejar los asuntos de la vida y cómo manejar muchas de las circunstancias que vivimos todos los días. Conozco en parte. Conozco solamente en parte. La segunda cosa que a mí me gustaría compartir esta mañana es que para que la verdad de Dios se desarrolle en tu vida y siga su evolución y tenga un crecimiento, nosotros tenemos que cambiar de actitud. Y podemos decir, es que mi actitud es mala, es que mi actitud es desordenada. No, sino que cuando yo digo cambiar de actitud es darle a nuestra actitud y a nuestra conducta una capacidad de ensancharse, de ampliar, que tenga la capacidad de recibir lo que Dios quiere derramar sobre tu vida. Capítulo de Mateo, cuando nos habla del ayuno y de los odres viejos y los odres nuevos. Te lo digo. Está en el capítulo 9 de Juan, de Mateo. Jesús dice otro consejo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Estamos en el contexto de la necesidad que tenemos de recibir, crecer, desarrollar y evolucionar. Si no ampliamos nuestra capacidad de recibir cosas nuevas de Dios, el desarrollo se corta y la evolución no sigue su curso. Por eso nosotros en esa permanencia en la palabra, en esa permanencia y en esa obediencia a la palabra de Jesús, también tenemos que ampliarnos en esa capacidad de romper aquellas estructuras mentales, sentimentales, emocionales, religiosas, cúlticas, eclesiales, todo lo que nosotros queramos añadir, que nos estructuran de tal forma que paran nuestro crecimiento y paran nuestra evolución. Y por eso digo, conocemos en parte. Si supiéramos que dándole una amplitud a nuestra conducta, a nuestra actitud, y no paráramos en nuestra búsqueda de Dios, ese vino nuevo, que es real, que desciende sobre la conducta y la actitud de los creyentes,
es lo que nos da esa revelación nueva de Dios. Si no, muchas de las cosas de Dios no podemos entenderlas sin ese vino nuevo. Y tampoco podemos recibirlas sin una actitud nueva. Porque dice el texto que cuando el vino nuevo se echa sobre una actitud, una conducta vieja, dice que lo uno y lo otro se rompe y se derrama lo que Dios ha traído sobre ti. Y el roto es más grande. Yo lo que en esta mañana me gustaría dejaros claro es la necesidad de crecer, de evolucionar y de desarrollar. Y no se puede si estos requisitos no se dan en nosotros. Permanencia en la palabra y una amplitud en nuestra conducta. Jesús dice este texto a gente que no quería cambiar, que no veían la necesidad de cambiar, que querían todo lo de Dios, pero sin cambiar estructura y sin cambiar forma y sin cambiar nada. Y eso es, él le dice, esto es imposible. Esto es imposible. Si no cambiáis en vuestra manera de pensar, en vuestra manera de percibir las cosas de Dios, en vuestra manera de asimilar a Dios, en vuestra manera de entender a Dios, si no cambiáis, lo nuevo de Dios va a crear un roto más grande. Así que el vino nuevo se va a echar en odres nuevos. Y dice, y lo uno y lo otro se conservan. Nosotros creemos, o vosotros creéis, que todavía hay muchas cosas nuevas de Dios por descubrir. ¿Eso lo creemos? ¿Creemos que conocemos en parte? ¿Que conocemos limitadamente? ¿Cómo creéis que lo nuevo que estamos por descubrir se va a producir o se va a producir en tu vida? Porque la letra con sangre no entra. Y obligados tampoco. ¿Cómo se va a producir? Entonces, en esta reflexión yo caí en estos textos. Y la forma es que el consejo de Jesús se vuelva una parte de la Escritura como viva en mí. Jesús lo tenía crudo a la hora de enseñarle el reino de Dios a su gente. Porque en varias ocasiones hemos dicho que la idea que ellos tenían de Dios chocaba con la idea que Jesús quería plasmar. Y continuamente choca con lo mismo. Es ahí donde el odre viejo no tiene capacidad para recibir lo que Jesús quería enseñar. Y hay muchos textos y argumentos que nos pueden enseñar acerca de lo que Jesús trataba de enseñarle a aquella gente. Si hablamos, como en muchas ocasiones hemos tocado, del perdón, del amor, de la relación, de la comunicación, de el entender a Dios, tenemos que acudir a lo que Jesús nos enseña con respecto a esos textos. ¿Oíste que fue dicho que yo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? 7. 7 veces. Y de ahí a la octava me la cargo. Como se le ocurra faltarme otra vez, a la octava yo dejo de perdonar. Pero Jesús, ¿entendés lo que es el odre? El odre cuando se amplía 7 veces, no, 70 veces 7. Sin límite. Los que tenemos una estructura ya fija, ese tipo de enseñanza no la asimilamos ni la entendemos. Porque va a romper nuestro concepto acerca del perdón. 7 veces está bien, pero 70 veces eso ya es mucho. ¿Entendéis cómo el odre se tiene que ampliar? Que no es bueno que tú te juntes con la gente que tiene mala fama, con la gente que tiene enfermedades, con la gente que tiene un criterio feo en la calle. Pero Jesús coge y se relaciona con todo tipo de personas. Para el mundo religioso del tiempo de Jesús, todo eso era algo chocante. Y ellos no estaban dispuestos a romper su estructura religiosa para admitir ese comportamiento. Y Jesús lo que estaba tratando de decirle, si no ampliáis vuestra conducta, lo nuevo que viene de Dios no lo vais a entender nunca.
y para nosotros en nuestro tiempo. Nosotros ya no tenemos problemas sociales. Creo que no los tenemos. Para nosotros en nuestro tiempo, ¿cuáles serían esos límites que debemos de romper para que el vino nuevo de Dios se derrame y nosotros podamos ser personas, hombres y mujeres diferentes? Piensa tú qué es lo que te limita a entender a Dios. Piensa tú qué es lo que a ti te tiene un poco estructurado en una forma de pensar. Piensa tú que cuando esta palabra es dicha para aquella gente, ¿qué repercusión tiene en ti? Yo no te la quiero aplicar a ti, sino piensa tú cómo tú puedes ampliar tu actitud para que lo nuevo de Dios, que es algo que no conocemos, que así lo dice la Escritura, conocemos en parte, piensa que conoces en parte, y que eso nuevo que está por conocer, o permaneces en la palabra y amplías tu conducta y tu actitud, o lo nuevo no puede caer. Y si no cae, queda sin entendimiento y la palabra de Dios no se revela, por lo tanto dejamos de crecer, de desarrollar y de evolucionar. ¿Entendéis? Es para reflexionar. Y el tercer punto es que si permanecemos en la palabra y cambiamos nuestra conducta, dándole la capacidad a Dios de derramar su vino nuevo, tenemos que tener un concepto diferente de la comunidad y de la iglesia, donde tengamos la capacidad de aplicar todo lo que Dios revela y nos enseña en su palabra. Porque ¿para qué queremos conocer cosas de Dios y revelación de Dios si no tenemos dónde aplicarlo? Entonces, el tercer punto es una identidad nueva de la comunidad a la que yo pertenezco y cómo aplicar en la comunidad lo que Dios me da. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Habla de que somos un cuerpo y cada uno miembros en particular. Y que Dios ha distribuido el cuerpo como Él ha querido. Y a uno le ha dado un don y a otro le ha dado otro. Pero todo proviene de Dios. Para que la permanencia en la palabra y la amplitud, dándole la capacidad a que Dios derrame cosas nuevas, nosotros podamos aplicarla y practicarla en la comunidad con la que nos identificamos y de la cual yo soy miembro. ¿Me entendéis? Si no me identifico con la comunidad, lo que Dios me da no sé dónde aplicarlo. Y la mies es mucha, muchísima. Y los obreros a veces, no a veces, porque a veces no lo dice la Biblia, dice, y los obreros son pocos. No dice a veces son pocos, sino que son pocos. La necesidad que hay, hermanos, en el mundo es tan grande que no nos da tiempo a hacer ni la mitad de lo que desearíamos hacer. Muchísima, tanto dentro como fuera. Y la evolución del Evangelio en mi vida, si no desarrolla, si no tiene una evolución, si no tiene un crecimiento, no sé dónde aplicar lo que estoy aprendiendo de Dios. No sé dónde aplicarlo. Por eso yo necesito tener una verdadera identidad con la comunidad que es el cuerpo del Señor. Y saber, por mi permanencia en la palabra, por esa amplitud que le estoy dando a Dios para que derrame vino nuevo, cuál es mi posición en la iglesia. ¿Cuál es mi labor en la iglesia? Que todos tenemos alguna. Todos tenemos alguna posición en la iglesia a la que Dios te va a dar revelación, capacidad, respaldo para que tú puedas aplicar eso en la comunidad a la que te perteneces y con la que tú te sientes identificado. ¿Entendéis? Digo esto por la necesidad de que el reino de Dios avance en la calle y aquí. Si el reino de Dios en tu vida se paraliza,
porque no estás dándole la oportunidad que Dios desarrolle y evolucione su trabajo en tu vida, te digo que es algo, para mí, aburridísimo. Muy aburrido. Mi experiencia es que cuanto más trabajo, más fuerza tengo. No sé si tú lo entiendes, pero yo lo entiendo. Cuanto más trabajo, más fuerza tengo. Cuanto más tiempo dedico a Dios, más Dios me bendice y más fuerza me da Dios para ver lo que la iglesia necesita. ¿De dónde vienen las fuerzas? Lo sé, yo no las tengo, pero están ahí todos los días. Por eso te invito a que tú puedas experimentar tu tarea y tu servicio a Dios y a la iglesia. Y digo que estos 3 puntos con los cuales yo he podido compartir esta mañana son una experiencia mía. Primero, el permanecer en las palabras de Jesús a mí me ha ayudado a no despistarme, a tenerlo siempre como la luz que tengo que seguir y los pasos que tengo que continuar avanzando. No he querido despistarme de esos consejos porque en muchas ocasiones veo a mucha gente despistada, con criterios buenos, razones buenas, es decir, muchísimos criterios que no son ni evaluables, ni criticables, ni tengo tampoco derecho a hablar de ellos. Pero los consejos de Jesús son los que a mí me han hecho hoy día lo que soy. Un hombre con ganas y deseo de servir a Dios. Punto. Hasta ahí. Con errores y con defectos y con fallos todos los días. Pero las fuerzas no se terminan, porque Dios te provee para hacer las cosas. Segundo, la capacidad de decir no lo sé todo. Tengo que ampliar mi actitud y mi conducta para que Dios siga derramando de su voluntad y yo pueda seguir entendiendo lo que no conozco. Y tercero, una identidad plena con la iglesia a la que pertenezco. Plena hasta el último hueso. Me siento plenamente identificado con la iglesia a la que pertenezco, sirvo a la iglesia donde Dios me ha puesto, sirvo con alegría, sirvo con gozo, es decir, no me cuesta trabajo, es decir, son 3 cosas que para mí han sido fundamentales, no son las únicas, pero para mí han servido como punto fundamental de permanecer firme en la fe. Por eso es que tengo la libertad de transmitirlo. La identidad con la iglesia es imprescindible para el caminar y el desarrollo en la obra de Dios. Si no te identificas con la iglesia, vamos a tener muchos problemas de comunicación y de identidad a la hora de aplicar todo lo que conoces de Dios. La facilidad de representar a Cristo en el trabajo, en la calle, en los vecinos, con los indigentes, es increíble. Ahora entiendo lo que Jesús quería decir, conoceréis la verdad. Porque la verdad es dar a Cristo al mundo. La verdad no es darle una ideología a la gente. La verdad es darle a Cristo al mundo, que es el pan de vida que descendió del cielo y da vida al mundo. Y cuando nosotros cogemos una línea sana de poder impartir a Cristo a las personas que no lo conocen, la libertad que Dios nos da para vivir la vida de fe es increíble. La vida que Dios derrama sobre nosotros es algo sobrenatural. Dios nos da la capacidad, nos unge, nos da su presencia, nos da palabras para hablar. Es algo que debiéramos de intentar experimentar de nuevo, si es que lo hemos perdido. Pero en la necesidad en que está la iglesia y está el mundo, estos 3 puntos yo te invito a que tú lo experimentes. Voy a hacerle caso a Miguel. ¿Qué es eso de permanecer en su palabra? Y es asumir la vida de Jesús y convertirte en un discípulo de Él, practicando de su gracia y de su misericordia y viviendo en esa línea de cercanía con la gente que está lejos de Dios. Esa línea es la que nos va a revelar la verdad de Dios. Y cuando tengamos la verdad de Dios vamos a sentirnos libres de religiosidad, de
eclesiología, de literalidad, de argumentos que no nos llenan para nada. Jesús dio su vida por el mundo. Y el mundo se traduce en personas. Nuestra vida de fe se tiene que entregar plenamente a la causa de Jesús, a identificarnos con su ideología y con su doctrina, que son las personas. Y para eso, hermanos, hay que ensanchar nuestras vidas. Porque van a llegar momentos donde no vamos a querer entrar. Te lo digo por propia experiencia. Si ahondamos en lo que esta mañana estamos comentando, va a llegar momentos donde tú vas a tener que arrodillarte delante de Dios, pedirle perdón, arrepentirte y decirle qué quiere, Señor, con mi vida. Y eso será el principio del rompimiento de barreras y de estructuras que no te dejan avanzar y que no te dejan progresar y que no te dejan evolucionar. Por último, Pedro se encontró allí un panel que bajaba del cielo. Recordar que todo lo que baja del cielo es bueno. Toda dádiva que proviene de Dios es buena. Así que todo lo que desciende del cielo es bueno. Y le desciende un lienzo donde le dice, Pedro, mata y come. Y él dijo, no. ¿Os dais cuenta de lo que es mantener una estructura? ¿Os dais cuenta de lo que es mantener una ideología? ¿Os dais cuenta de lo que es mantener una forma de pensar y la queremos mantener sí o sí porque es nuestra forma de entender a Dios hasta que llega Dios y rompe nuestra forma de pensar y nos propone, ¿quieres avanzar? ¿Quieres progresar? ¿Quieres evolucionar? Y tú, es que tengo que romper con esto, es que tengo que romper con esto, es que no te queda más remedio. Y Pedro insistió, yo no quiero avanzar, que no quiero avanzar. Finalmente accedió y cuando descubrió ese mundo que el Espíritu Santo le quería mostrar, no tuvo más remedio que decir, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora lo entiendo, pero antes no. Y más tarde en el capítulo 11 del libro de los Hechos, que vio a los gentiles recibir el Espíritu Santo allí en sus narices, algo que él les repelía y no le gustaba, y los gentiles llenos del Espíritu Santo. Y él terminó diciendo una frase que a mí siempre me gusta recordar. ¿Quién es capaz de decirle a Dios lo que tiene que hacer? Si Dios ha permitido que esta gente reciba el Espíritu Santo igual que nosotros, ¿quién soy yo para decirle a Dios lo que está bien y lo que está mal? Entendemos ahora un poquito mejor lo que es romper aquellas estructuras religiosas y esa forma de vida que a lo largo de los años, sin querer, se forman en nosotros. No es que nosotros las busquemos, es que la costumbre y los años nos hacen pensar de una forma. Y cuando llegamos a un punto donde ya damos todo por sabido, no permitimos que ese vino nuevo se introduzca de nuevo en nuestras vidas. Porque lo damos todo por sabido. Sin embargo, Pablo, después de tanto tiempo, dijo, conozco limitadamente, conozco en parte. Ojalá nosotros pudiéramos pensar y meditar en ese texto, conozco en parte las cosas de Dios. Si conozco en parte es señal de que todavía me queda mucho por conocer y quizás yo tenga que reflexionar acerca de mis estructuras religiosas, mi forma de pensar, mi manera de sentir. Señor, ¿tú qué me quieres enseñar? Y a mí esos textos me han marcado siempre. Señor, ¿tú qué me quieres enseñar? Porque toda la vida de Dios no está aquí. Todo lo que conocemos de Dios no se limita aquí. Todo lo que Dios nos quiere enseñar no nos lo va a enseñar aquí, os lo puedo asegurar. Hay todo un mundo por descubrir, al que nosotros, si queremos, podemos acceder. Y solamente con nuestro consentimiento podemos acceder a esa verdad
que Jesús le dice a los discípulos. Y después de eso vamos a experimentar la libertad de la fe. La libertad de la fe que consiste en soltar amarras, estructuras religiosas que nos lleven a entender a Dios. Que Dios pueda levantar en esa libertad nuevos ministros, nuevos pastores, ojalá, 20, 30, lo que Dios quiera. Que Dios levante ministerios, que Dios levante llamados. Es una realidad lo que Dios quiere provocar. Y está continuamente ahí. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no nos limitemos a aquellas cosas que conocemos de Dios, sino que a aquellas cosas que conocemos de Dios se nos sean reveladas. Aquellas cosas que conocemos de Dios se nos sean reveladas. Si no, lo concreto de Dios no vamos a llegar a entenderlo nunca. Pero tú y yo tenemos que darle permiso a Dios. Tú y yo tenemos que darle permiso a Dios. Que eso que todavía no conocemos pueda formar parte de ti. Pero una cosa hago, yo prosigo a lo que está por delante. Oramos y pedimos a Dios que Él nos incentive y nos dé fuerzas y nos dé ilusión, nos haga soñar. Cuando tú dejas de soñar, te puedes morir cuando quieras. Tú has dejado de soñar, pues yo te digo, si fuera esto verdad, me quedarían 300 años de vida a mí.